Hola, buenas tardes. Esto es El fútbol también se lee. Hoy es 22 de marzo de 2022. Vamos a charlar con... Ahí está Osvaldo, así que bueno, directamente lo vamos a presentar cuando esté. Vamos a compartir con Osvaldo. Ahí está. Ahí estamos. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, Bien, ahí estamos bien. ¿cómo te va, Oscar? Gracias. Estamos bien, gracias por la invitación. Bien, bueno, vamos a hacer la presentación formal. Otra vez, esto es El fútbol también se lee, el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Yo soy Oscar Barnade, el vicepresidente de la entidad. Estoy con Osvaldo Borgasi, durante muchos años nuestro secretario, socio fundador de la entidad también, que después de muchísimos años y de muchos años de investigación ha logrado plasmar toda esa su sabiduría, y ahora muchos nos vamos a hacer lo que sabemos, gracias a Osvaldo, en un libro, como lo anuncié hoy a la mañana cuando compartí en las redes, el libro que estaba faltando, ¿no? 1900-1924, Capti Competition, primer antecedente de la Copa Libertadores de América. Es el libro de Osvaldo Borgasi, que tiene unas 363 páginas, y que le ha llevado muchísimo tiempo hacerlo. Bueno, de eso vamos a estar hablando con él hoy, y son bienvenidos todos los que se están incorporando, que algunos vi por ahí, pero ahora se me fueron para arriba, así que no voy a volver para atrás. Sí, ahí Vichy Verdolaga, Centro Haas, Pablo de G924, Borgese, Ariel Néstor Arrieta, el Marca Sport, o sea, Cristian Marca Antonio, Gastón Oller desde Córdoba, bueno, así se van sumando un montón de, y ya están preguntando dónde se puede adquirir, ya lo vamos a decir, dónde se puede adquirir. Bueno, Osvaldo, vamos a arrancar. ¿Qué es la CAPTI Competition? Bueno, en realidad es la primera Copa Internacional que se juega no solamente entre Argentina y Uruguay, podemos decir que es una de las primeras, hasta tengo la posibilidad de que sea la primera de carácter oficial, organizada por una asociación eh, a nivel nacional, porque claramente la Copa Inglesa, la que se juega siempre, que es la más antigua, eh, no es una asociación nacional, sino que es una especie de subnación, ¿no? Forma parte del Reino Unido, con lo cual, bueno, jugando un poquito con ese tipo de situaciones, vos sabés que siempre una estadística se puede manejar de acuerdo al criterio el que la escribe, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tomando ese criterio, hasta podemos decir que indudablemente es una de las primeras en Ubiquémonos en la época, principios de siglo, eh, el fin, o sea, fin del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué pasaba en la Argentina y qué pasaba con el deporte, y especialmente el fútbol en aquella época? En realidad, el fútbol, especialmente el fútbol y muchos deportes organizados en general, estaban dominados por la colonia de origen inglés, ya sea por los ingleses nativos que estaban trabajando y se habían radicado en la Argentina, como que también sus descendientes inmediatos. Entonces, por eso surge que la Copa tiene un nombre claramente en inglés, porque simplemente era el idioma, en 1900 inclusive era el idioma con el cual eh, se hacían las reuniones dentro de lo que hoy sería la AFA, ¿no es cierto? Con el nombre, por supuesto, que también estaba en inglés. Esto fue evolucionando a través del tiempo, lo que marca este libro también no solamente la historia de la Copa, sino cómo se ve una evolución constante de situaciones, por ejemplo, pasar del inglés al castellano, eh, cómo se organizan los partidos, de no haber límite entre la gente y el público que asiste, a tener que empezar a poner eh, medidas de seguridad, algunas simplemente las principios dictatorias nada más, y después inclusive medidas de seguridad, cómo pasamos de que no vaya nadie a vigilarlo
a tener que poner policías, etcétera, etcétera. Se va viendo a medida que transcurre vos vas leyendo la hilo para realizar otro tipo de historia. En aquel primer año estamos hablando que es 1900, el origen de la Copa, ¿no? En Sí. 1900 el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino era Chevalier Boutel, ¿no, Francis? Ya en esa época, me parece. Sí, Francis Herbun Chevalier Boutel, sí. Que a la Eso vez, también era dirigente de... que a la vez era Sí, que, a la vez era dirigente de qué. del Lomas Athletic Club. Y Que era también ni más ni menos que antes que Alumni, el equipo más ganador, o sea, vamos a decir, el primer gran campeón que tuvo el fútbol argentino es el Lomas Athletic Club. Después viene el Alumni, después, bueno, después empiezan a crecer los clubes criollos, pero primero, el primer gran campeón del siglo XIX, inclusive, que gana casi todos los campeonatos del siglo, es el Lomas Athletic Club. Y una de las cosas que resalto es, por ejemplo, hay un partido que es una especie de pase de testimonio de un campeón hacia el otro. Bueno, este tipo de situaciones la voy revelando, ¿no? Y también la disolución de Alumni. Hay un partido entre Quilmes y Belgrano, en el cual casi muchos de los exjugadores de Alumni se luchan entre Quilmes y Belgrano. Y el primer partido que juega en Quilmes y Belgrano, que es por la Copa, competencia, es como que hay tres equipos en el centro, ¿no? Quilmes, Belgrano y una especie de se siente y Alumni está presente también, ¿no? claro. Pero todos esos detalles, bueno, se van desgranando, se van viendo, se va viendo la importancia de la Copa también. Algo llamativo, hoy en día por ahí hay mucha gente que sabe qué es la Copa Competencia, pero todos sabemos, y vos, Oscar, como periodista, creo que lo sabés mejor que nadie, durante mucho tiempo estuvo ignorada. Ya las copas estuvieron ignoradas, y sin embargo, en aquella época se ve a través del libro que era el torneo más importante, sobre todo al principio. Preferían perder un partido de campeonato que no de copa. Es más, era muchísimo más caro inscribirse para jugar la Copa Competencia, que te garantizaba un solo partido, porque si perdías quedabas afuera, en el campeonato, con lo cual te da importancia, hasta económicamente te da la idea de la importancia que tenía. De alguna manera era como la Copa Libertadores de entonces, cosa que es reconocida por la misma Confederación Sudamericana de Fútbol. O sea, el título no es un invento mío, es algo que tomo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el subtítulo, y que lo incluyo como para que, bueno, se entienda de la importancia que tenía de alguna manera. Ahí en el libro, en un momento vos contás que Chevalier Boutel también era dirigente del rugby, igual que Anderson, sí. Que para ellos la liga de fútbol y la liga de rugby estaban ahí casi unidas, eran como primas hermanas, y estaban ellos en las dos, y que por una forma de sistema de disputa del rugby surge como la idea o esta idea de jugar en la competencia de Copa, porque ya había liga, lo que no había era una competencia de Copa, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer esta competencia de Copa? Bien decís, se hablaba de fútbol en general, y casi no había los dirigentes de uno y otro deporte, que hoy en día es muy raro que exista un dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino que también sea dirigente de la Unión Argentina de Rugby, de la AFA y de la UAR, es como que, yo te diría que prácticamente se deben desconocer. En ese entonces se compartían la comisión directiva prácticamente. Tanto es así que a fin de año hacían un festejo juntos, algo que se llamaba el Smoking Concert, hasta eso, los festejos también estaban escritos en inglés. Era una reunión en la cual se distribuían los premios, y los premios se distribuían los del fútbol y del rugby al mismo tiempo. El tema es que para lograr establecer un campeonato de rugby, justamente se les ocurre la idea de armar una especie de liga a nivel de Buenos Aires e integrarse también con Rosario y con Montevideo. Y estos dos partidos estaban como una especie de semifinal
Uno de ellos, el primero y segundo de Buenos Aires iban a jugar, uno de ellos con el de Rosario y otro con el de Montevideo. Esta era la idea. En general lo que pasó es que el de Montevideo falló en el rugby, pero no así en el fútbol. Y esto fue trasladado al fútbol. Inmediatamente, al año siguiente, también empezó a jugarse, en 1900, empezó a jugarse también en el fútbol de esta manera. Entonces, es un poco que el fútbol en este caso se copia del rugby para organizar este tipo de torneos. Y esto surge de las mismas actas de la asociación. Actas por ahí que las primeras están perdidas, están escritas en inglés, pero eran transcritas en los diarios ingleses de época y por lo tanto se puede recurrir a ellos como para poder ir desgranando qué fue lo que fue ocurriendo, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue la primera Copa de 1900 que la gana Alumni, no? No, la primera Copa de 1900 la gana Belgrano. Bien. Belgrano es una especie de... es el eterno rival de alguna manera de Alumni, pero una rivalidad que no es la actual. Hoy, por ejemplo, Don Núcleo acaba de ser presidente, dejó de ser presidente de River. Dentro de 3 años sea presidente de Boca, creo que a nadie se le ocurriría. Claro. O que Angelici dejó de ser presidente de Boca años atrás, pocos años atrás, dentro de 2 años ser presidente de River, tampoco a nadie se le ocurriría. Bueno, justamente pasó eso. El famoso presidente de Alumni, Alexander Wasserman Hatton, con el tiempo llegó a ser presidente de Belgrano, con lo cual la rivalidad no la busquemos como se piensa hoy en día. Había rivalidad deportiva, pero ellos lo llamaban como que eran caballeros, gentleman en inglés, y de alguna manera esa rivalidad no llegaba a ser con la fortaleza que hoy se siente. Es como que si vos sos de uno de los determinados equipos no podés ser de otro, cosas por el estilo. Entonces, el tema es que Alumni logró congraciarse con la gran cantidad de público, con un estilo de juego más bien armonioso, y Belgrano, podemos decir que no caía simpático en el público, porque era de alguna manera el que jugaba al límite reglamentario, ¿sí? Cosa que muchos años después ocurre con equipos famosos del fútbol argentino, inclusive del fútbol mundial. Ya Belgrano lo practicaba entonces, ya si hay una jugada de riesgo, tiro la pelota afuera, por ejemplo. Y eso, claro, el público que asistía no le gustaba. Pero hoy en día nadie cuestiona de que si hay una jugada de riesgo se tire la pelota afuera. Pero de entrada se jugaba un poquito más por amor al deporte. Pero el hecho de que, en definitiva, uno quiere ganar fue generando este tipo de situaciones, ¿no? De que, bueno, empiecen a aceptar ciertas normas y criterios que con el tiempo se fueron cumpliendo, ¿no es cierto? Claro. En ese mismo primer torneo y el primer partido, vos destacás algunas curiosidades que pasaron en ese primer encuentro, el puntapié inicial, ¿no? Que también puntapié inicial a la investigación, o de alguna manera a la recopilación. Y esa cosa de caballeros también a veces se resolvía a través de los medios, o cómo, ¿no? Porque protestas había, ¿no? Sí, había protestas. Y justamente eso da la pauta de que justamente esta copa era la que más movilizaba, justamente, porque hay un caso particular que entre Quilmes y Belgrano, en el cual cuando se termina la decisión final, pero ¿por qué no me dijeron que se podía jugar de vuelta este partido, que lo hubiéramos de alguna manera aceptado? O sea, esta copa era la que llevaba a las situaciones más extremas, tanto es así que en algunos casos se consultó a The Football Association, que era la federación inglesa la que manejaba de los reglamentos, cómo resolver ciertas situaciones. Cosas que no pasaban en el campeonato común. Era como que en el campeonato común, la gente lo atendía la situación que se ocurría y lo aceptaba. Pero en esta copa era como que ya por entonces se exacerbaban los ánimos. Esta curiosidad
todos hablan de la primera época como que era amateurismo puro. Y un amateur puro en realidad paga para jugar. Estabas comentando la importancia de la Copa, que se llamaba la Fútbol Asociación o se escribía para ver algunas cuestiones reglamentarias. Bien, retomando algunas cuestiones del libro, cuando estuvimos charlando un poco, nos encontramos, quedé muy asombrado con la calidad de algunas fotos que presentás en el libro, que para mí era la primera vez que las veía. Así que podés contar con qué se van a encontrar los que quieran tener el libro, que tiene que ver con el detalle del investigador, ¿no? Que encuentra cosas que terminan sorprendiendo al otro. Sí, vos sabés que es una de las cosas que más contento estoy, porque se encontró un material que es de una revista Le Forman, que solamente salió el primer semestre de 1906, y que tiene fotos espectaculares de una página de la famosa empresa, casa de fotografía Whitcomb, sobre todo, y porque algo que yo resalto mucho es de dónde saco la foto. No, todas las fotos tienen marcado el origen, por si alguien la quiere buscar, verificar, etcétera, etcétera. Y logré que me escanearan esas fotos, y de alguna manera, bueno, las pude publicar en el libro. Algunas fotos, algunas fotos no, yo creo que no son conocidas directamente. No puedo decir que no fueron editadas nunca, porque justamente si sale una revista, porque fueron editadas. Claro. Pero hay fotos que yo no las tenía visto tampoco, o las tenía visto pero de muy mala calidad. Y al conseguir la revista, que me prestaran esa revista para escanearla, o sea, que me escanearan, mejor dicho, las fotos, más que me la prestaran, que me escanearan las fotos, logré, es el detalle, digamos, de uno de los detalles del cual me siento orgulloso, ¿no? De poder mostrarle esas fotos. La foto, a mí hay una foto de un criquetero, que es este famoso tocayo mío, que jugaba todo, Osvaldo Anderson, o Oswald Anderson, que para mí es extraordinaria. Lo que pasa es, claro, está vestido de criquetero y por ahí nos llama la atención porque es otro deporte, pero te juro que... pero Anderson era el alma mater de la asociación, que era el secretario, era el que organizaba los partidos. Sí, pero jugaba todos los... A ver, todos los historiadores que van a la biblioteca, seguramente vos lo habrás visto, que lo veías jugando todos los deportes. O sea, cricket aparecía Anderson, fútbol aparecía Anderson, rugby aparecía Anderson. Cualquier deporte era una persona que se ve... Sí, pero se ve que le sobraba tiempo y podía jugar a cualquier cosa. O tendría alguna empresa que trabajaban para él y podía jugar a cualquier cosa. Bueno, la foto que está de criquetero para mí es espectacular. Y el tema es que no solamente aparecen fotos de futbolistas, de criqueteros y demás, sino también aparecen fotos de mucha gente de esgrima también. Porque si vos lees, por ejemplo, los libros de italianos de la época, de las cuales también pude buscar información, pero poco a poco pude encontrar, ¿qué jugaban? Acá practicaban mucha esgrima. Entonces aparecen esgrimistas que por ahí a la Federación Argentina de Esgrima les interesaría tenerlo. Bueno, hay muchas fotos de otros deportistas o de gente que se dedica al TAR, o sea, a los caballos, para decirlo claramente y mejor se entienda. No sé, no las veo en ningún lado. Está bien, por ahí los historiadores de esos deportes lo tienen más registrado, pero para mí no, tampoco están. Entonces, este tipo de fotos son espectaculares. Obviamente en el libro no me puse a poner fotos de esgrimistas porque no daba para eso, pero Anderson vestido de criquetero, que fue un futbolista, creo que correspondía ponerlo porque fue un deportista integral, ¿no? Que el fútbol era una de sus pasiones, y ni más ni menos que el primer partido que algunos discuten que si fue el primer partido entre argentinos y uruguayos, es de alguna manera es el Anderson 11, ¿no es cierto? Anderson 11, que lo organiza él, son los amigos de Anderson.
Claro, los argentinos serían los 11 jugadores de Anderson. Claro. Bueno, algunos discuten, y acá eso no lo vamos a dilucidar en esta charla, pero algunos discuten que fue el primer seleccionado argentino. Otros dicen que es el del año siguiente, el de 1902. Claro. Pero bueno, eso es otro tema. Si No querés es lo el tema del discutimos. libro, justamente. Si querés, claro, no es el tema No, del pero no es libro. el tema del libro. No es el Claro, tema del libro, es otro tema. exactamente. Ahora, sí hay un tema del libro que es interesante, porque este tipo de trabajos echa luz muchas veces a confusiones que incluso tenemos los historiadores, porque a veces no tenés tiempo para profundizar en la época de la manera que vos lo hiciste con este tipo de torneo, que esta Copa Rioplatense Internacional, en algún momento empieza como única y luego se desdobla y termina siendo dos tipos de competencias, una local y que el que gana la local luego juega una internacional. Y ahora después vamos con la pregunta de Cristian. ¿Qué llegaste a resolver de este intríngulis? Mirá, este es un tema que hoy veo que en las redes sociales se discute mucho y que de alguna manera el aporte más grande que hago es a partir de qué partido empezó este problema. Porque se retomó, esta discusión como que se retomó después de un siglo prácticamente, y descubro que ya los antiguos dirigentes tenían este tipo de discusiones de alguna manera. Tal vez no con la pasión que hoy se lleva a cabo, porque claro, hoy detrás de estos títulos hay como que, bueno, mi club ganó un torneo más o no ganó un torneo más. ¿Entiendes lo que digo? Claro. Entonces, descubro cuál es el partido que empieza esto, y parece ser que es por motivos económicos, o sea que el problema surge de lo siguiente: hay varios cambios de reglamento. Entonces, hay gente que sabe el reglamento de los primeros tiempos y te va a discutir que, bueno, la Copa era una sola. Hay gente que yo, por ejemplo, los últimos años, y te va a decir, bueno, pero en realidad había dos copas. Y bueno, acá hubo un cambio de reglamento que lo voy marcando año por año, los cambios reglamentarios. Como al principio, en los primeros años, los mismos clubes uruguayos y rosarinos se inscribían en la asociación argentina, que la que estaba radicada en Buenos Aires, y directamente se inscribían sin pasar por sus ligas de origen. Inclusive en 1900 no existía la Liga Rosarina. Entonces, después, cómo se va evolucionando a través del tiempo, justamente la Liga Uruguaya empieza a administrar su serie. Cosas curiosas, como que el reglamento dice que el reglamento es para todos los partidos de la Copa, pero los uruguayos lo hacen distinto, o sea que en realidad ahí te das cuenta que el reglamento, ¿para qué son todos los partidos de la Copa? ¿La Serie Argentina nada más? ¿O se pretendía también reglamentar la Serie Uruguaya y la Liga Uruguaya no le hacía caso? Todo ese tipo de alternativas hay que analizarlas con pinzas, ¿no es cierto? Y por último, un reglamento de 1915 que trata de echar luz o sombra, porque depende cómo se lea, sobre que si hay un torneo hay una copa, y eso para mí es bastante importante, ¿no es cierto? Pero a pesar de ese reglamento de 1915, los años siguientes, otra vez encontrás que a veces los mismos dirigentes lo toman de una manera o lo toman de otra. Lo cierto es que este partido es de 1912 y parece ser que por razones económicas la asociación decide que un equipo de Rosario venga a jugar a Buenos Aires. ¿Por qué pasa esto? Porque el reglamento, también la parte económica, había cambiado y se decía que en la versión de ese año, de 1912, era que la Liga Rosarina iba a empezar a cobrar dinero, y más dinero de lo que había solicitado, solamente cuando organizaba los partidos en el circuito rosarino. Entonces, claro, pero los partidos, cuando se llegaba al nivel de semifinales, la Asociación Argentina, la de sede en Buenos Aires, tenía el derecho de decidir dónde se jugaba.
si tomamos la Copa Final, el partido por cuarto de final, lo interpretan como semifinal y hacen que un Tiro Federal argentino de Rosario tenga que jugar en Buenos Aires. Y a partir de ahí empieza esta discusión que se reflota últimamente. Entonces, el mayor aporte es ese, y después el aporte que hago es que prácticamente los dirigentes de entonces también tenían los problemas que palabras más, palabras menos se imprimen hoy. Lo que sí es cierto es que a partir de cierto año, de 1913, se empieza a poner en lo que sería, ¿viste esos cuadros de honor que saca la asociación? Sí. Que aparecen los campeones, los ganadores, los clasificados, empiezan a aparecer los ganadores argentinos. Ahora bien, sobre la palabra ganadores, generalmente se establece la discusión. Claro. Pero también se habla de ganadores del que gana la Copa Internacional. Entonces, la pregunta es, se tardó como 20 años o 25 años cuando en la década del 30 aparece una tabla diciendo que era campeón de primera división y aparecen los ganadores internacionales, en decir que esos eran campeones, o era la costumbre de la época llamar ganadores a los que ganaban una copa. Y si nos remontamos a cómo se manejan en Inglaterra, nos encontramos con el siguiente tema. El campeón es el que gana el campeonato. Y los ganadores de copa eran así, ganadores de copa. Esa era la costumbre que venía de Inglaterra. Y esto se distorsiona cuando se va el último inglés de la asociación. Porque en la década del 20 se le da el título de campeón hasta que gana una zona. Cosa que algunos dicen, bueno, pero no es un... Bueno, sí, está bien. La asociación decide quién es el campeón, y si le ocurre decir que los de la zona norte son campeones, bueno, serán campeones, qué sé yo. Entonces, pero hay un hecho concreto. En algún momento al ganador de la Copa, de la final argentina, le daban una copa, y si claro, ese argentino que ganó la final después va a jugar con el uruguayo, le daban otra copa. Sí, era así. Es un hecho concreto. El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Hay algo más para confundir. Porque todo el mundo habla de que la copa es la Jockey Club. Pero la Jockey Club aparece en las filas de la asociación tiempo después de que Jockey Club la dona. O sea que hay otro problema también. No sé si se entiende. Para entender todo esto hay que leer el libro con atención, te digo. Porque el Jockey Club dona la copa en realidad a la federación, a los disidentes. Y después de la fusión, esta copa pasa a ser el premio para el ganador argentino. ¿Y antes para qué se utilizaba? Se utilizaba para el campeón de intermedia. Entonces, pero sí es cierto que a partir de 1913, ya la federación había dicho que, bueno, el ganador argentino va a tener un premio, que se corporiza después, recién a partir de 1915. Bueno, todo esto es una gran confusión, porque el reglamento de 1900 es muy distinto al de 1907, que es distinto al de 1915, y así sucesivamente. Entonces, hay que ver año por año qué es lo que pasó, y bueno, un poco mi libro ayuda a eso, a ir entendiendo año por año qué es lo que pasó. Y además confirma algo, que los dirigentes actuales no son ningunos iluminados, sino que siguen con un ADN, ¿sí? Que viven complicando con la reglamentación todo esto, porque de un año al otro cambian los reglamentos y la cantidad de equipos en primera y todo, ¿no? Estamos discutiendo en 2022 si lo que organiza la Liga Argentina, la Liga Profesional, es una copa y un campeonato durante el año, ¿no? La Copa de la Liga y la Liga. Y además en el reglamento pusieron que la Copa es de carácter nacional, pero la Liga no. Pero son los mismos equipos que juegan, una y otra, ¿no? Claro, hay un tema, ¿no? En general la gente divide en forma binario entre campeonato y generalmente le dicen liga, y porque eso es un problema de jerga, y copa. Liga en realidad es una forma de jugar, es todos contra todos.
En Argentina pasó a ser una especie de jerga que es el campeonato. ¿Por qué? Se copiaron, nosotros nos copiaron, se copian de cómo se dice en España, pero si se juegan dos solos, que la AFA decide que es el campeón, es el ganador de la final, o hay semifinales y final, como por Metropolitano del 67 y demás, nadie duda que es el campeonato, pero en realidad desde el punto de vista semántico no es una liga, si se juega en zonas. Claro. Liga es todo contra todo. Bien. Y ahí hay una gran confusión entonces entre la forma de jugar y el tipo de torneo. Ahora bien, copas, a su vez, está la Copa de Liga, y una Copa de Liga se juega generalmente con o la primera división o al sumo los primeros niveles. Por ejemplo, el primer y segundo nivel pueden jugar una Copa de Liga. Una Copa Nacional, como la Copa Argentina, es más amplio, es para todos los niveles, e incluso para algún equipo que no está afiliado. En definitiva, en Argentina solamente se afilian de los metropolitanos, los demás son se dice, indirectamente afiliados. No sé si es un detalle muy importante. Es como que no están directamente afiliados, como no están afiliados. Hoy en día, en siglo XXI, tener ese tipo de divisiones hasta parece anacrónico, pero bueno, es lo que hay, es así. Bien. Otras copas son las supercopas, que realmente lo juegan equipos que ganan distintos tipos de torneos, por ejemplo el campeonato y una copa. Y otras, por ejemplo, son copas de campeones. La Copa Libertadores nació como una copa de campeones, porque solamente la jugaban los campeones de las distintas asociaciones de Sudamérica. Claro. Por ejemplo, el partido entre Boca e Independiente, cuando se produce la fusión, era una copa de campeones, en realidad. Jugaban los dos campeones, que no terminó porque, bueno, hubo invasiones, etcétera, etcétera. Después otro partido fue empate, que no se terminó de adjudicar. Son distintos tipos de copas. O sea que no hay que, a ver, sí, se las mezcla todas juntas, pero en realidad también son distintas. Claro. Ahí Cristian preguntaba, Marco Antonio, ¿cuáles habían sido las fuentes que utilizaste para la investigación? Bueno, están enumeradas todas las fuentes. Hay más de 70 diarios que he consultado, distintos tipos de diarios, desde los populares, La Nación, la prensa que existían entonces, o diarios que desaparecieron, como justamente el diario Última Hora, La Argentina, revistas como ABC Color, PBT, Caras y Caretas. Hay una lista hoy la conté justamente, de 70 publicaciones. Visité como 15 hemerotecas distintas, inclusive llegué a visitar una hemeroteca de Estados Unidos cuando por trabajo tuve que ir a hacer me mandaron a Estados Unidos, logré entrar a la biblioteca del Congreso de Washington, que con mi pobre inglés me hice entender y logré entrar y pude consultar. En ese entonces no estaba en el país, el River Plate Sport and Pastime, y saqué varios resultados que no teníamos acá en ese momento, pero bueno, hoy en día sí está en la Universidad de San Andrés, cualquiera lo puede consultar inclusive. Pero bueno, tengo el gusto de haber disfrutado, de haber visitado muchas hemerotecas, por supuesto las tres grandes hemerotecas de Buenos Aires, que son la del Congreso, la de la Legislatura y la Nacional, las he visitado, pero también estuve en La Plata, Montevideo, gracias a los historiadores uruguayos que me permitieron facilitar el ingreso también en la Biblioteca Nacional de Uruguay, de la cual pude completar prácticamente todos los resultados también de la rama uruguaya de la Copa, cosa que no veo publicada por ningún lado. Bueno, todo esto aparece en el libro. Este es un mensaje también para los colegas uruguayos. Así que está el desarrollo de las dos series, la Argentina y la uruguaya, y por supuesto la final internacional, que es, en los últimos años pasa a ser el partido por la Copa Internacional exclusivamente. Claro. Acá el colega Pablo Viviani, socio también, autor de la Globopedia, que mero él, dice, aporto más confusión. La Copa Competencia de la Asociación Amateurs, ¿era una especie de la Copa de la Liga actual? Te pregunto. Algo de eso hay. Esto es muy fácil de decidir, porque él se tiene que fijar quiénes son los que están jugando esa Copa.
Si los que están jugando solamente, por ejemplo, son los de la primera división, eso sería una Copa de Liga en la jerga de definiciones de términos. Si lo están jugando, por ejemplo, en ese entonces no jugaban los rosarinos el campeonato. Si aparecen los rosarinos, ya pasa a ser una Copa Nacional. Es muy fácil de dilucidar qué categoría tiene cada copa. Otro de los aportes que hago es, por ejemplo, cómo todas esas copas de la Federación Argentina se integraron en la asociación resultante y cómo inclusive las mismas copas de la Asociación Argentina se redistribuyeron. Con lo cual se producen situaciones como que la Copa Bullrich, que era la del segundo nivel, descendió, por ejemplo. Claro. No el equipo, en este caso descendió una copa. hay cosas muy curiosas, sí. Bueno, esto es... algunos han encontrado este tipo de cosas, pero bueno, en mi caso hice el reglamento completo de cómo se distribuyeron las copas. Esos son los aportes que puedo ver. Sí, algo parecido como la Copa Campeonato, cuando la famosa de Alumni, quedó en Alumni, cuando en el medio de la confusión de volver a jugar, dejar de jugar Apertura y Clausura, y querer jugar otra vez una final de liga nada más entre los ganadores, le cambian hasta el sentido de un año a otro, ¿no? Cuando sale campeón Vélez se la dan a Vélez, y cuando sale campeón diciendo que era el campeonato de la temporada, y cuando se la gana River, le dan la copa, la misma copa, que era la Copa Campeonato, se la dan como que era la finalísima, ¿no? Esa copa de carácter nacional entre los dos ganadores. Esa cosa parecida a lo del 36. Ahí hay dos temas para apuntar. Primero, la Copa Campeonato siempre fue dada al campeón porque de entrada se dio a partir de 1896. Alumni cumplió con los requisitos para ganarla en propiedad, como dicen los españoles. Ganar en propiedad es quedársela para siempre, que era 3 veces consecutivas o 5 alternadas. Alumni la devuelve con la condición de que se siga jugando para siempre y se le dé al campeón de la temporada. Y por supuesto la AFA con el tiempo empieza a romper esa regla. Primero que ya cuando empieza la apertura y clausura ya no hay un solo campeón por temporada, sino que hay 2, pero la AFA decide dársela tanto al campeón de la apertura como al campeón del clausura. Ahora, a Vélez y a River en realidad le dan una copa que imita al original. Igual tiene el mismo nombre, pero si vos ves la copa, es otra. Y es muy parecida, pero tiene el mismo nombre, Copa Campeonato. Con lo cual, están generando una gran discusión para el futuro de los historiadores, cuando decir si es la misma o no es la misma copa. Claro. O sea, hay una gran contradicción de haberle dado a River una copa que en teoría sería la copa del campeonato. Pero también hay un problema de que es una segunda, como sería la Copa Campeonato 2.0, digamos, dicho en términos informáticos, ¿no es cierto? 1.1, no sé, algo por el estilo. Es la AFA siempre a través del tiempo ha generado siempre este tipo de confusiones, que es pasto para que los historiadores después debatamos, discutamos, y bueno, en algún momento hay que lograr un acuerdo y generar una síntesis, ¿viste? Porque en la historia de las discusiones primero hay una tesis, hay una antítesis, y después surge una síntesis que combina lo mejor de las dos soluciones, y bueno, es un poco el trabajo nuestro de los historiadores ponernos de acuerdo y recomendar a la AFA que tomen algún tipo de decisión final con esto, ¿no? Sí, y que la tienen que aprobar los dirigentes, ¿no? Que es, claro, obviamente. Que es lo más difícil. Obviamente, pero bueno, si ya viene con el consenso de todos los historiadores de los clubes, o del CIF inclusive, que es una institución importante y reconocida, ya lo van a mirar con otra manera, ¿no? Pero bueno, también tiene que darse tiempo para analizar ese tipo de situaciones. Elegiste poner en la tapa la copa y los escudos, vamos a mostrar la tapa, ¿sí? Y contale los escudos, algunos son conocidos, porque está el de vos, sí. Para vos son todos conocidos, pero tal vez para mucha gente no sabe cuál es este que está a la altura de Boca, acá que lo estoy marcando abajo, ¿sí? ¿Lo ves? Ya, la tapa tiene ganchos. Tiene ganchos para generar intriga.
tiene gancho para generar intriga. Primero, no es la foto de la Copa histórica, sino de la Copa actual. ¿Por qué? Porque la tuve en la mano. Y de alguna manera quise reflejar que esta hoy es la Copa que está en las vitrinas de la Asociación del Fútbol Argentino. La Copa original tenía un jugador arriba, pero ese jugador se ve que se perdió y preferí respetar la situación actual, porque de alguna manera la historia está contada hoy y de alguna manera trato de vincular la historia con el momento que hoy vivimos. Si lo logré, si me entendieron, no sé, pero es una especie de gancho. Segundo, vale la última Copa no se jugó en 1924, pero sí hubo un intento de jugarla y por lo tanto la historia llega hasta ese intento de jugarla. Eso es otro gancho, ¿cierto? Como algún historiador me dice, no, pero no se jugó en 1924. No importa, hubo un intento de jugarla que es bastante desconocido y por lo tanto para mí merecía también estar, que estuviera esa parte de la historia. Y tercero, vos me preguntaste quiénes son. Son los campeones, son los escudos de los campeones. Acá hay una obra de tapa, así que por empezar te agradezco a vos porque hiciste el prólogo, que me pareció que era la persona adecuada, un periodista reconocido. Gonzalo Parado hizo el arte de tapa y la sugerencia que tuvimos, que él dibujó también, es que la forma de las chapitas que tenían atrás, la copa donde en la base, se respetaran para los escudos. O sea, una especie de mezcla de forma de la chapita que se ponía al pie de la copa y el escudo, entonces estaba deformado este formato. Entonces el primer campeón, y están en el orden en que fueron ganados, el primer campeón es el Belgrano Athletic Club, el Belgrano Athletic, es el rival eterno de Alumni, con el escudo actual, ¿no es cierto?, pero en ese formato. El segundo es el Alumni. El tercero es el Atlético del Rosario, o como el Rosario Athletic Club, como decían entonces. El cuarto es el Campeonato Sudamericano Desierto 1910, aunque fue compartido durante una semana, cosa que, bueno, lo encontrarán en el libro. Después viene Montevideo Wanderers Fútbol Club, que lo ganó 3 veces, con lo cual el Montevideo, fíjense, el Wanderers Fútbol Club lo gana antes que los dos monstruos del fútbol uruguayo. Creo que llevado de la mano de ese famoso dirigente, yo te diría ya a nivel sudamericano, no solamente uruguayo, que es Héctor Rivadavia Gómez, era dirigente del Montevideo Wanderers y lo hizo crecer, como nunca nadie creo que lo hizo crecer en su historia. Después viene el CASI, que es ni más ni menos que el Club Atlético de San Isidro, o sea que nos encontramos con 3 equipos, con 3 clubes que en este momento juegan al rugby. Porque la línea actual, que podría ser el cuarto, en realidad está fundado con ese nombre en honor al primitivo Alumni y tiene su origen también relacionado al Buenos Aires English High School, como una forma de repetir un poquito la historia. Está bien, aparecen otras, algún historiador de Belgrano me dirá que también hay gente en los inicios del alumno actual, de la asociación alumno actual, hay jugadores de Belgrano, pero bueno, es cierto. Pero bueno, también hace una especie de honor al primitivo Alumni. Después viene el Club Nacional de Fútbol, también uruguayo, River Plate, el Club Atlético Peñarol y el último campeón, el Club Atlético Boca Juniors. O sea, los dos grandes actualmente del fútbol argentino, los dos grandes del fútbol uruguayo llegaron a ganarla. Lo curioso es que no la pudo ganar Racing Club, que en la época de mayor gloria de Racing, no pudo ganarla, fue una Copa Esquiva para Racing, cosa que un equipo que gana un heptacampeonato y no pudo ganar esta Copa es llamativo. Pero sí, bueno, nadie le quita la gloria al Racing de aquella época porque tenía jugadores brillantes, ¿no? Pero bueno, lo curioso es eso, que esta Copa no la pudo ganar. Entre la cantidad de información, de síntesis, de historias, ¿cuáles son las 2 o 3 historias que más te sorprendieron en el camino y que las volcaste con mucha pasión y con mucha ganas de que la gente lo conozca en el libro? Sí,
La excusa es hacer la historia de la Capi Competition, ¿no es cierto? Pero honestamente cuando iba leyendo las actas, había situaciones asombrosas que para mí tenían que estar. Y cosas curiosas que ocurrieron en los campos de fútbol, ¿no es cierto? O sea, un poco lo que te decía antes, cómo fue evolucionando el tema de fundar el campo de juego. Hay un partido que, claro, se juega como iniciales, se juega como que se juega en un potrero, aparece un caballo, lo cual genera una cierta hilaridad entre el público, así contado realmente, y bueno, estas anécdotas la cuento. Otra situación macabra, fallece el padre de un arquero, el partido continuó unos minutos porque el arquero es como que queda atontado en el arco, hasta que reacciona y va a atender a su padre, y cómo se resuelve esa situación que no estaba contemplada en los reglamentos, y genera una serie de conflictos entre dos equipos que curiosamente después, meses después se unen para generar una escisión dentro del fútbol rosarino. O sea, los que eran enemigos casi irreconciliables de ayer, a los pocos meses, por ciertos intereses, están unidos para llevar adelante la Federación Rosarina de Fútbol. Casos, los viajes de los uruguayos, de los rosarinos, inicialmente viajaban la noche anterior del partido, con lo cual daban muchas ventajas, y cómo después empiezan a viajar con anticipación, cosa de que podían hacerle frente con mejores posibilidades a los equipos porteños, o viceversa en la Copa de Honor, ¿no es cierto? Estas situaciones se producen en los lados. O sea, cómo va progresando de alguna manera el hecho de que el fútbol parecía amateur, pero en realidad le estaba dejando paso a paso, dejando de ser amateur. Una curiosidad muy grande es que pude entrar, por ejemplo, en Belgrano pude entrar, en Geva pude entrar, o sea, pude ver los libros, no solamente de la sección del fútbol argentino, de bibliotecas, sino que pude ver libros de clubes señeros como Belgrano, como Geva, que fue fundamental en aquella época. Y curiosamente, por ejemplo, en Belgrano estaba buscando un partido que juegan en Rosario, donde el periodista, curiosamente, en vez de decir quiénes estaban jugando, se pone a describir quiénes estaban en la tribuna, pero con lujo de detalles. Pone con nombre y apellido quiénes estaban, qué damas los acompañaban a cada uno de los espectadores, porque era interesante cómo el género femenino participaba también de ver los partidos y con cierto también entusiasmo, ¿no es cierto? Se pone a describir ese detalle y no pone, por ejemplo, quiénes estaban jugando, cosa que por ahí podés vislumbrar por quienes viajaron, pero no podés ver si jugó uno o jugó el otro. Bueno, cuando voy a Belgrano trato de dilucidar eso y me encuentro con una sorpresa de que para ese partido Belgrano decide pagarle la mitad del pasaje a los jugadores. Un poco lo que te decía antes. Claro. Yo como antiguo jugador de fútbol, ahora tengo 72 años, ya dejé, que nunca me destaqué, tenía que pagar mi camiseta, mis pantalones, colaborar para pagar un árbitro, colaborar para comprar la pelota, y acá me encuentro con una sorpresa. En una época que se decía que era amateur, a los jugadores ya se les empieza a reconocer la mitad del pasaje, al menos, del pasaje a Rosario. Entonces, bueno, es como que el concepto de amateurismo, cómo se va corriendo. Otra, por ejemplo... Y en un club como Belgrano, ¿no? En este caso, Belgrano, sí. Que mantiene el espíritu amateur dentro del deporte, sobre todo en el rugby, ¿no? Es uno de los fundadores. Si podemos decir que hay un equipo, que hay un club que mantiene el espíritu amateur, es justamente, por eso es la sorpresa, justamente. Podemos decir que ese es Belgrano, el que levanta la bandera del amateurismo es Belgrano, pero bueno, es justo de que si voy a representar al club, también colaboren con la camiseta, con el pasaje, con
con el salario caído, etcétera, todos esos derechos, cómo se van, poco a poco el futbolista lo va conquistando, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque desde el futbolista que podía pagarse todo esto, pero el ansia de ganar lleva a que si un jugador se destaca y no es de una sociedad que pueda pagarse sus gastos, hay que ayudarlo, porque en definitiva yo quiero que mi club gane, yo quiero que mi equipo gane. Entonces el dirigente enseguida empieza a buscarle la vuelta a la situación. Y sin infringir las normas del amateurismo, por ejemplo, bueno, lo contrato en mi empresa, si soy un dirigente pudiente que tengo una empresa. Claro. Donde Claramente. empieza a haber dudas si la persona está trabajando o se dedica solamente a entrenar. Bueno, ¿cómo se dilucida esto? Bueno, algunas de estas cuestiones están comentadas en el libro con nombre y apellido de cómo fue la situación, ¿eh? O sea que no en forma tergiversada, sino se va contando qué ocurrió y cómo se dilucidó. Claro. O sea que muchos empezó ahí y durante 25 años los dirigentes miraron para otro lado. Había profesionalismo, sí, pero estaba encubierto. Es que al principio eran prácticamente cosas razonables, como por ejemplo pagarle el pasaje, decir que un boxeador, si era profesional, en realidad podía jugar al fútbol porque era un futbolista profesional. Ese tipo de situaciones parecían razonables. Después llegó un momento que sospechosamente las cuentas de lavado de ropa y de pasajes eran exorbitantes. ¿Qué había detrás de eso? Bueno, todos nos imaginamos que había. Exacto. Pero el hecho de que no se controlara bien esa situación también se podía prestar para otras situaciones, con lo cual el profesionalismo vino a blanquear situaciones dudosas, y cuando se hizo realmente en forma correcta. Vamos a una cuestión también muy importante del libro, que además ya tuvimos 2 preguntas. ¿Cómo se consigue? Y específicamente Ariel Gómez pregunta, ¿cómo se consigue en Rosario el libro? Entonces es el momento de contar cómo se hace. En este momento lo estamos vendiendo a través del CIF. Se pueden contactar al CIF y lo vendemos, o se puede contactar a mi correo electrónico. Ya entregué libros en Córdoba de esta manera, en Rosario, en La Plata, o están llegando. Mañana entrego ya un libro para Colón, provincia de Buenos Aires. O sea que se hace la distribución a través del CIF y a través de, por ejemplo, mi correo electrónico. A la brevedad voy a seguir ampliando la oferta a través, por ejemplo, de Mercado Libre. Tengo ya una entrevista que me van a hacer en Belgrano Athletic, el primer club campeón, para mayo. Pienso viajar a Montevideo. Un amigo como Pablo me está organizando para que pueda viajar a Montevideo y colaborar con los amigos uruguayos que bastantes ayudas recibí de ellos, también colaborar con ellos para que puedan tener el libro. Así que mi email es osvaldogorgasi@yahoo.com.ar, o pueden escribir más fácil, moderadorcif@yahoo.com.ar, que los vamos a ver guiar. Moderador CIF, moderador CIF. Alguno de los chicos lo quiere escribir para que quede queda ahí escrito, exactamente, que nosotros estamos así, alguno ahí, el secretario Cristian, capaz que Cristian Marca lo puede hacer, o alguno de los chicos. O mi correo que por ahí Gorgasi con doble Z, alguno se lo pierde, claro. Lo puede escribir bien, está bien. Bien. En este momento lo estamos distribuyendo de esta manera y, por supuesto, vamos a seguir ampliando. Bien. Igual la tirada es muy baja, es muy corta, y al ritmo que lo estoy vendiendo, te puedo asegurar que si sigue así, bueno, sabemos que después te tiene que caer un poquito, pero al ritmo que lo estoy vendiendo, si sigue así, se me va a ir muy rápido de las manos. Bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia porque te va a entusiasmar, porque eso vamos a contarle a la gente que está escuchando que tu idea era hacer un libro sobre todas las copas, que son muchas, ¿no?
Sí. Y tanto, y tanto, y tanto, que dijiste en un momento, dice, bueno, pero tengo que contar de a una. ¿Cuál es la próxima? Es cierto lo que vos decís. Mi idea era hacer en realidad un resumen de un libro de todas las copas, pero cuando empecé a levantar la información y ver todos estos detalles que te estoy contando, de que el partido, cómo fue el primer partido en el cual hubo reemplazos, por ejemplo, y por qué los hubo, claro, hoy cualquiera dice, bueno, en los partidos hay reemplazos, pero bueno, ¿cómo fue el primer partido? Justamente que generó una discusión muy grande entre los dirigentes y terminó laudando de Football Association, o sea, la Federación Inglesa. Mirá, interesante. Todo eso fue que llevó este libro, como bien dijiste vos, de más de 300 páginas. Entonces, si ponía todas las copas en un solo libro, directamente era imposible de manejar. Con lo cual, un día dije, bueno, voy a poner solamente las copas internacionales. Y evidentemente otro día tuve que decir, voy a poner solamente la primera Copa Internacional, la Cup Competition. Ya me están reclamando, y sobre todo de Uruguay, que escriba la Copa de Honor Coseñer. Pero me están metiendo, pero mucha presión, te puedo asegurar, Oscar. Que tengo muchos datos, pero tengo que revisar qué es lo que tengo. O sea, posiblemente tenga que completar con otro viaje a la Biblioteca Nacional Uruguaya para terminar de completarlo, porque es muy importante en este caso qué pasó en Uruguay. Pero igual ya descubrí cuál es el origen de la Copa, que es una donación que se le hace al Albion, de la firma Coseñer. Y lo curioso es que en plena época que los clubes tenían prohibido tener un nombre de una entidad comercial, como por ejemplo Alumni tuvo que pasar a ser Alumni y no Buenos Aires English High School, porque es una escuela privada, curiosamente, cómo se permitió que una copa así tuviera el nombre de una empresa comercial, porque Coseñer es el nombre de una empresa de licores, que existe todavía. Entonces, es un detalle muy, pero muy curioso. Sí, bueno, pero ahí se usaba porque también había una copa de la prensa, una copa de la nación, eran las entidades bueno, una especie de publicidad encubierta. Es como ahora Claro, pero ¿por qué? La copa Iveco, ¿no? Claro, bueno, pero hoy en día sabemos que todo se ha comercializado. Pero que en ese entonces existiera una copa de la prensa, cuando Gatti Chávez tuvo que pasar a llamarse Nacional, o English High School tuvo que pasar a llamarse Alumni, ¿por qué la copa sí y los clubes no? Claro. Entonces, bueno, ese es un detalle curioso como para terminar de dilucidar. Sí, es cierto, estaba la Copa al Diario, la Copa Pulgarcito, que era una revista también, la Copa La Prensa, como bien dijiste, la Copa La Nación, y estaba la Copa Coseñer. Claro. Y el tema, acá hay otro tema, aparte con la Copa Coseñer, porque con los diarios hay un ida y vuelta. Porque el diario, vos como profesional del deporte, sabés que a un club le importa llevarse bien con un diario, porque en definitiva sus noticias aparecen reflejadas ahí. Pero Coseñer era una licorera. Claro. Es lo que me decís vos, por ejemplo, de una copa Iveco hoy en día, o una copa, no sé, de una empresa de cigarrillos, o de una copa de un licor. Coseñer ya ahí es pura y exclusivamente comercial. Con un diario hay una especie de conveniencia. Es más, una copa de tercer nivel tenga el nombre de un diario es bueno, porque me asegura de alguna manera que el diario le va a dar importancia a ese tercer nivel que realmente no aparece en lo publicado. Pero que una copa tenga el nombre de una empresa de licor, de cigarrillos, etc. O, por ejemplo, que tuviera los nombres de los tranvías o de los ferrocarriles, que ayudaban mucho el traslado de los vapores, que ayudaba mucho el traslado de los equipos de un lado al otro, era razonable. Pero claro. una empresa de licor. Bueno, hicieron como, bueno, a veces siempre hay excepciones, siempre se mira para otro lado. Sí, seguramente alguna conveniencia. Esas excepciones fueron abriendo el camino para lo que soy. Claro. Supongo que no era que repartía sobres Coseñer, tal vez repartía botellas de licor, pero tampoco era whisky, ¿no? Que le gustaba más a los ingleses. Pero bueno, lo contarás en el próximo libro. Será un... Bueno,
hay cosas que ya cuento en este libro, que es en el medio de los entretiempos, a veces se festejaba. Y vos sabés que en los festejos a veces aparece una copa espirituosa. Claro. Y entonces y entonces en algún caso, bueno, pasó que algún jugador, antes de jugar el segundo tiempo, no bebió Se tomaba algo un par de whisky. energizante como el café. Se tomaba No un par de bebió, whisky. claro, algo energizante como un café, sino que parece que había bebido una copa alcohólica, ¿no? Y hay un caso que hay un jugador que lo tienen que sacar porque no se podía sostener en Bueno, pie. no pasó el control de la alcoholemia. Bueno, este es más conocido, es una anécdota más conocida, pero ocurre en una final internacional de Copa Competencia, Claro. en una época que no había reemplazo. Claramente, claramente. Bueno, Osvaldo, en esta segunda parte nos pasamos unos minutos más. Perdón. No, porque como te marca una hora, así que estamos terminando entonces vamos a tener entre el primero, al que arrancó directamente esto se lo contamos a la gente que va a ver esta charla después, porque va a estar colgada en nuestro Instagram, y queda ahí, se pueden ver todas las charlas que tenemos, que ya son varias, ¿no? El fútbol también se lee, el fútbol también se charla, y vamos a empezar con la historia de los integrantes del CIF. El CIF cuenta su historia, que la semana que viene va a empezar con nuestro presidente Carlito Giametti, contando cómo se metió en la investigación, y todo eso queda en nuestro Instagram y se puede ver. Bueno, ahí están poniendo justamente lo que estábamos hablando que dice que en Deportivo Español, en el entretiempo, cuando Río Llanes era presidente, en un lunch había cerveza Bieker y whisky Sea Green, ya que era el director de esa empresa, y también te daban un paquete, claro. Y además el café te ponían coñac. En el café te decían, ¿lo quiere con coñac? Sí, en el entretiempo, en el palco de periodistas, esa cabinita chiquitita que tenía ahí, que entrábamos, y es verdad, creo que es el amigo Rago, ¿no? Que tiró esa anécdota. Claro, pero lo curioso es que los periodistas toman alcohol, por ahí Claro. está en su momento de trabajo y no deberían haberlo hecho, no sé, pero que un jugador que a los 5 minutos tiene que seguir jugando, Claro. ya es un tema. Exactamente, exactamente. Bueno, esto es el fútbol bien se lee, es nuestro evento, nuestras charlas que ya llevan más de 4 años. Muchas las hicimos presenciales, a partir de la pandemia las empezamos a hacer virtuales. Seguramente algunas serán de híbrido, es decir, la haremos en la sede del CIF y la transmitiremos por el Instagram en vivo. Estamos teniendo esta charla, en marzo va a haber otra, que es con Juega Ferro, con el libro de Pablo Avial, que también salió recientemente, la vamos a tener el martes que viene. Tenemos charlas con exjugadores de fútbol, que también se pueden ver en nuestro Instagram. La última fue el de Horacio Tadía, y bueno, y seguimos sumando para alcanzarle a la gente un poco de historia, un poco de qué es de la vida de algunos exjugadores y qué hace el grupo, y descubrir un poco más al grupo de historiadores que es muy variado, muy variopinto, de diferentes ramas. Así que, Osvaldo, te agradezco el tiempo, este libro que nos ayuda a seguir redescubriendo la historia del fútbol argentino, que es riquísima, o del fútbol rioplatense también. Me alegro que la venta haya empezado bien, y seguramente también después de esto continuará, y como somos egoístas, queremos más, queremos un próximo libro para seguir con esa avidez por leer y conocer y encontrar nuevas perlas, que en mi caso como periodista me permite también contar la historia desde un lugar mucho más periodístico, y así le pasa también a un montón de periodistas, y por otro lado a la gente que le ama la historia del fútbol, que le encanta leer, también es algo novedoso, que viene a ocupar un vacío que
que siempre pasa con esto, ¿no? Hay cosas que vienen a ocupar vacíos y hay que celebrarlas. Así que gracias, Osvaldo, un gran abrazo. Gracias a vos. Nos estamos viendo a todos, gracias por acompañarnos. El fútbol también se lee en nuestro ciclo hoy marzo 2022 y nos vamos a reencontrar el martes que viene con otro tema, no con una copa, sino con un club. En este caso, Ferrocarril Oeste, el club del cual es hincha Pablo Vidal. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos reencontraremos pronto. Chao. Gracias a vos. Chao, hasta luego.